Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. En esta nueva cápsula pedagógica les dejo cuáles son los elementos de una historieta o de un cómics y vamos a aprender cuáles son sus principales partes, para que luego tú puedas crear una historieta con los personajes que tú puedas crear o con los personajes que a ti te gustan. Orígenes más profundos y primitivos del cómic. Se podría decir que el primer acercamiento a un cómic fue hace aproximadamente 40.000 años atrás, más o menos a finales del periodo paleolítico y principios del periodo neolítico. La razón de esta declaración es porque las pinturas rupestres están ubicadas en esta época. Pero, ¿qué relación tienen estos garabatos con, no sé, Spider-Man? Pues en este punto de la historia se crea la narrativa gráfica, que consiste en contar una historia por un medio visual ausente de sonido, y ya que las pinturas rupestres no solo eran imágenes pintadas en lo profundo de las cuevas, cumplen con las características de narrativa gráfica. Queridos estudiantes, les cuento que antes de comenzar a realizar tu cómics o historieta, tienes que tener en claro los pasos para una buena redacción. Primero, la planificación. En la planificación, tú escribes en tu cuaderno de qué quieres que va a tratar tu historia, qué personajes vas a ocupar, puedes ocupar uno o dos, qué conflicto va a tener, dónde va a estar creada tu historia. Por ejemplo, si fuera mi planificación, a mi espaldas podrás ver cuál sería mi elección de mi personaje. Tú puedes crear tu personaje o puedes utilizar uno que ya existe. Luego de la planificación, empiezas a escribir, redactas tu cómics. Luego que lo redactes, viene el tercer paso, que es la revisión. Observas o le pides a alguna persona de tu casa que te ayude a revisar si es que hay alguna falta de ortografía. Es muy importante revisar eso. Una vez que esté tu historieta muy clara, sin errores ortográficos y una excelente redacción, tú haces la escritura final. La pasas a las nubecitas, es decir, los bocadillos, y escribes unas pequeñas partes de la historia en los recuadritos que van abajito de la viñeta, para que así puedas guiarte mucho más con la historia. Recuerda que el elemento principal de una historieta es que la historia tiene que gustarte, que la historia tiene que ser algo que a ti te llame mucho la atención y que quieras contarnos a todo el mundo. La historia es tu creación y en los personajes también, si son de tu creación, mucho más entretenido porque va a ser algo que nunca hemos visto. Así es que te dejo esta tarea. Crea tu propia historieta. Puedes utilizar lo que tú quieras, pero lo más importante es tu imaginación. Si te gusta escribir y te gusta leer, juega con eso.